Hola Mica, somos las dos nomás para la teoría. Bueno, vamos compartiendo pantalla. Bueno, nosotros la clase pasada, lo último que vimos es isometría. Entonces hablábamos de un tipo especial de transformación lineal que preservan las longitudes, digamos, preservan la distancia, ¿sí? Esta transformación, ¿sí? Como dice acá, mueve las cosas rígidamente. Eso significa que una isometría no deforma las cosas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, realizo una reflexión, ¿está bien? Y otra cosa importante a tener en cuenta es que las isometrías son transformaciones biyectivas, ¿sí? Entonces, esta es la definición de isometría que presentamos. Esta es una de las preguntas que suelen pedir en los finales, que suelen hacer en los finales, ¿sí? Defina lo que es una isometría y le pide alguna que otra demostración de alguna propiedad de la isometría, ¿sí? O le pide que demuestre que una transformación lineal, ¿sí?, es una isometría, una transformación lineal particular, ¿sí? Entonces nosotros dimos una serie de ejemplos y mostramos, por ejemplo, que esta transformación, que es una transformación de reflexión respecto del eje X, sí cumple, ¿sí?, con la definición de transformaciones isométricas. Por lo tanto, una isometría, por lo tanto, esa transformación es una isometría, ¿está bien? Pero esto es para visualizar o para entender gráficamente, para dar una idea intuitiva, una idea geométrica de lo que es una isometría, ¿sí? Nosotros acá corroboramos analíticamente, y es como se tiene que hacer, que esta transformación T es una transformación isométrica, ¿sí? Es decir, cumple con esta igualdad. Me espero un ratito, voy a cerrar la puerta. Bueno, listo. Bueno, nosotros vimos este ejemplo, el ejemplo 11, hablamos del ejemplo 12 y ahí nos habíamos quedado la clase pasada, ¿sí? Habíamos mostrado que esta transformación F, definida de esta manera, no es una transformación lineal, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar que las transformaciones isométricas no solamente preservan distancia, sino que también preservan el producto escalar, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo comenzamos a demostrar esto? Bueno, vamos a considerar un vector X perteneciente al espacio vectorial U, un endomorfismo en U. Saben lo que es un endomorfismo, ¿verdad? Es una transformación donde el dominio y codominio, ¿sí?, son iguales. Se trata de un mismo espacio vectorial. Y vamos a considerar que ese X es combinación de dos vectores, U y B, donde U y B son elementos también del espacio vectorial U. Entonces, vamos a considerar esta suma, a esa suma la llamamos X, ¿sí? Y vamos a calcular la norma de X al cuadrado, teniendo en cuenta esta definición. Entonces, tenemos
calculamos la norma de x al cuadrado y luego calculamos la norma de t de x, de la imagen de este vector, al cuadrado. Haciendo los cálculos y este reemplazo, acá me queda la norma de u más b al cuadrado. Ah, pero esto por definición de norma, esto es igual a ¿qué? Al producto entre u más b por u más b, ¿sí? Entonces, tengo que multiplicar escalarmente u más b por sí mismo. Ah, pero esto es igual ¿a qué? Bueno, por propiedades del producto escalar, esto es la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado más 2 veces u por b. A esa expresión nosotros llamamos 1. Calculamos la norma de t de x al cuadrado. Bueno, donde diga, hago el reemplazo. Donde diga x, coloco u más b. Entonces, aplicamos el cuadrado a la norma de t de u más b. Pero esto va a ser igual al producto escalar entre t de u más b por sí mismo. Aplicando la definición de transformación lineal, en realidad, pues yo sé que la transformación lineal es aditiva, cumple la propiedad aditiva, por lo tanto yo a este transformado lo puedo expresar así. Entonces tengo el producto escalar entre estos vectores, que son iguales. Aplico las propiedades del producto escalar, entonces esto me queda la norma al cuadrado de t de u más la norma al cuadrado de t de b más 2 veces t de u por t de b. A esta expresión resultante la llamo 2. ¿Sí? Como t es una isometría, conserva las distancias, es decir, puedo igualar esta expresión, la 1, con esta expresión, que llamamos 2. Al igualar estas expresiones, puedo ver que puedo simplificar. ¿Sí? Simplifico la norma de u al cuadrado con la norma de t de u al cuadrado. ¿Por qué? Porque t es una isometría, entonces t de u es igual a u. Perdón, la norma de t de u es igual a la norma de u. Y lo mismo puedo hacer acá. Realizar estas simplificaciones, simplifico estas constantes y me queda esta igualdad. U por b igual a la norma de t de u por t de b. ¿Sí? Y esto ya me está diciendo que si t es una transformación, una isometría, entonces ¿sí? Yo sé que va a preservar el producto escalar. ¿Está bien? U por b igual a t de u por t de b. Y ya terminé, concluyo y ya ahí termino la demostración. He demostrado que una isometría preserva el producto escalar. Vamos al teorema 1. ¿Qué me dice el teorema 1? Me dice que si U es un espacio vectorial de dimensión finita y B es una base ortonormal de ese espacio vectorial, entonces el endomorfismo T de U es una isometría si, solo si, su matriz asociada respecto de B es una matriz ortogonal. Ah, entonces si yo tengo una transformación T y esa transformación T tiene una matriz asociada ortogonal respecto a una base ortonormal, entonces ya puedo asegurar que T es una isometría y viceversa. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a presentar una demostración. Vamos a demostrar la ida. ¿Sí? En este caso, mi hipótesis es que T es un endomorfismo, es una isometría, y quiero demostrar que su matriz asociada respecto a una base ortonormal B es una matriz ortogonal. ¿Sí? Entonces, parto de esta hipótesis y muestro que la matriz asociada a la transformación lineal respecto
a una base ortonormal es una matriz ortogonal, ¿sí? Bueno, entonces nosotros recordemos que si T es una isometría, yo sé que una isometría va a preservar las distancias y también preserva, como demostramos con anterioridad, el producto escalar. Eso es lo que tengo que tener presente, digamos, a la hora de demostrar. Nosotros en la demostración partimos del producto escalar entre U y B. U y B son elementos del espacio vectorial U. Entonces, nosotros sabemos que U por B, a este producto, yo lo puedo expresar en forma matricial de la siguiente manera, como el producto entre la matriz U transpuesta por, perdón, como el producto de, claro, sí, de la matriz U transpuesta por la matriz B. ¿Sí? Recuerden que U y B son vectores, pero yo a los vectores también lo puedo expresar en forma matricial, ¿sí? A una n-upla lo puedo expresar por convención, ¿sí? Como una matriz de orden n por 1. Por eso es que puedo reemplazar U por B, ¿sí? Por U transpuesta por B. Pero a esto yo lo puedo expresar también así. Ya vamos a ver por qué nosotros nos conviene expresarla de esta manera. Total, la identidad, ¿sí? Es el neutro, ¿está bien? Entonces, ¿puedo hacer esto? Sí, sin ningún problema. Entonces, ahora, si como T es una isometría, vamos a considerar, y además es una transformación lineal, ¿no? Vamos a considerar una matriz A asociada a esa transformación lineal respecto a una base B. Y vamos a tomar dos vectores U y B que están del espacio vectorial U, que están expresados respecto a esa base. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta expresión U transpuesta por I por B. Yo sé que U transpuesta por I por B es igual a U por B, por lo que acabamos de recordar con anterioridad. ¿Sí? Esto es una propiedad. Ah, pero U por B, como yo sé que T es una isometría, preserva el producto escalar. Entonces, este producto es igual a este producto, por lo que nosotros demostramos con anterioridad. Entonces, U por B lo reemplazo por T de U por T de B. Ah, pero como T es una transformación, yo a esta expresión la puedo expresar de la siguiente manera, como A por U. Y a esto lo puedo expresar como A por B. ¿Sí? Ah, pero ¿esto a qué va a ser igual? Yo sé que al producto escalar lo puedo expresar, entre vectores lo puedo expresar como un producto de matriz. Esto me quedaría A por U transpuesta por I por A por B. ¿Sí? Ese I puedo colocarlo, no, pero acá me conviene colocarlo, digamos. Si no, si no quieren colocarlo, esto es indistinto, igual me va a salir la demostración. Bueno, pero esto por propiedad de matrices transpuesta, esto es U transpuesta por A transpuesta por I por A por B. ¿Sí? Entonces, esto me queda igual a esto. Es lo que coloco acá. Ah, pero si esta expresión es igual a esta, eso quiere decir que A transpuesta por A, ¿quién es? Es igual a la identidad. Ah, pero esta igualdad me está diciendo, por definición, que A es ortogonal. Y ya he demostrado la ida. Y la vuelta. Bueno, la vuelta ya queda como tarea, ¿sí? Entonces la vuelta es sencilla. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar que T es una isometría, ¿sí? Pero teniendo presente que T es
que la matriz asociada a T es una matriz ortogonal respecto a una base ortonormal B. ¿Sí? Entonces, como yo quiero demostrar una isometría, que T es una isometría, entonces voy a acudir a la definición de isometría. O la norma de X, voy a demostrar que la norma de X es igual a la norma de T de X. ¿Está bien? Eso es lo que quiero demostrar, teniendo esto como hipótesis. ¿Está bien? La vuelta queda como tarea. Entonces acá, en este ejemplo, en el ejemplo 13, yo les presento matrices asociadas a una transformación lineal, ¿sí? Transformación isométrica, y presento esta matriz asociada a la transformación lineal que no es una transformación isométrica. ¿Está bien? Entonces, tengo esta matriz, es una matriz asociada a T, pero como A cumple con esta igualdad ya transpuesta por A me da la identidad, eso quiere decir que A es una matriz ortogonal. Por lo tanto, puedo, por el teorema anterior, inferir que T es una isometría. Esto lo vamos a cambiar, lo vamos a poner, no me deja. Voy a inferir que T es una isometría. Bueno, en este caso, como C no cumple con esta condición, con esta de C transpuestas por C igual a la identidad, yo puedo inferir y decir que F no es una transformación isométrica. ¿Está bien? Entonces acá presento el caso de una transformación que es isométrica y el caso de una transformación que no es isométrica. Y bueno, finalmente le muestro dos teoremas. El primero me dice que si T es una isometría, entonces se cumple esta igualdad. La norma de la diferencia entre dos vectores del dominio es igual a la norma de la diferencia entre sus imágenes respectivas. Esa igualdad se preserva. ¿Está bien? Siempre y cuando T sea una isometría. Fíjense acá, recuerden que esto es siempre. Cuando yo hablo de isometría, ya me doy cuenta que estoy trabajando con endomorfismo. ¿Sí? No es cualquier transformación, sino que trabajo con endomorfismo. En el teorema 3 me dice, y el último que presento acá, me dice que si T es una isometría, entonces T transforma bases ortonormales en bases no ortonormales. Eso quiere decir que si yo tengo una base del dominio y esa base es ortonormal, si yo le calculo los transformados a cada uno de los elementos de esa base, esos transformados constituyen una base del codominio que también sigue siendo ortonormal. ¿Eso qué quiere decir? Que los vectores son ortogonales entre sí y además de norma 1. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este último tema que vimos? Si nadie tiene preguntas, pasamos a el nuevo tema que es autovalores y autovectores. ¿Nadie? Bueno, ojalá que se haya entendido. Pasamos entonces, dejamos de compartir. Pasamos a compartir ahora el archivo nuevo, del nuevo tema que vamos a ver ahora, que es de autovalores, autovectores, diagonalización por semejanza. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es la definición de autovalor y autovector. ¿Qué es un autovalor? ¿Qué es un autovector desde el punto de vista geométrico? Bueno, acá en este apunte yo le presento una introducción. Este es un tema muy importante porque este tema lo van a estudiar durante toda su carrera, ¿sí? Entonces,
en realidad tiene muchas aplicaciones en distintas áreas de la matemática, también lo van a ver en física, en mecánica, ¿sí? En muchas áreas tiene aplicaciones este tema, ¿sí? Cuando vean ecuaciones diferenciales también van a ver, nuevamente van a hablar de autovalores y autovectores, ¿sí? Y lo que hacen la optativa álgebra, los que están en el profesorado y hacen álgebra, también van a volver a ver este tema, pero con mayor profundidad, ¿sí? Entonces es un tema muy importante. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué es un autovalor y qué es un autovector? Nosotros acá, en este nuevo tema, continuamos trabajando con las transformaciones lineales, ¿sí? Pero con las transformaciones lineales especiales, que son aquellas cuyo dominio y codominio son iguales, es decir, estamos trabajando con endomorfismo. Seguimos trabajando con transformaciones lineales, ¿está bien? Entonces, para responder a esas preguntas que nos hacemos, ¿qué es un autovalor, qué es un autovector? Yo voy a presentar un ejemplo introductorio, ¿sí? Y así vemos desde el punto de vista geométrico qué es lo que es un autovalor, qué es lo que es un autovector, ¿sí? Entonces, acá presento una transformación bastante sencilla y que ya la vimos en los apuntes anteriores, que es esta. ¿Se acuerdan? Que es la transformación de reflexión. Bueno, si yo no me acuerdo que esta transformación es una transformación de simetría respecto al eje X, nosotros lo que vamos a hacer acá es ejemplificar, ¿sí? Entonces me presentan esta transformación lineal que yo lo puedo expresar en forma matricial de esta manera, ¿sí? Entonces yo quiero saber de qué transformación lineal se trata, qué efecto produce el aplicar esta función a los vectores de R2, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos esta matriz, la matriz de la transformación, por los vectores del plano, los vectores de R2? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tomar estos vectores. Vamos a tomar 4 vectores de los infinitos que tiene el plano, ¿sí? Y les vamos a calcular sus imágenes respectivas respecto a esta transformación T. Entonces, tengo el vector 2, 2, pertenece al espacio vectorial R2 y le calculo la imagen a través de la transformación lineal. Para calcular la imagen yo puedo estos valores reemplazarlo acá en esta función o reemplazarlo acá en esta misma función, pero nada más que expresada en forma matricial, como yo quiera. Entonces, yo lo que hago, utilizo la forma matricial. Entonces, multiplico la matriz de la transformación lineal por este vector y me da la imagen respectiva. Entonces, la imagen de 2, 2 es 2 menos 2, de acuerdo a esta ley. La imagen de 3, 0, ¿sí?, es el vector 3, 0 respecto a esta ley de transformación. ¿Está bien? Esta ley me dice que al par XY le hago corresponder el par X menos Y, ¿sí? Entonces, lo que cambia es la segunda componente, cambia de signo. Ahora, al vector menos 1, 2, ¿sí?, le hago corresponder el vector menos 2, menos 1. Si yo multiplico la matriz de la transformación por ese vector, obtengo la imagen de ese vector. Calculo el transformado de 0 menos 4. El transformado de 0 menos 4 es el vector 0, 4. ¿Sí? Entonces ya encontré las imágenes de estos vectores que tomé como ejemplo. Grafico esos vectores, el X1, X2, X3, X4 y sus imágenes respectivas. Entonces lo grafico en un sistema de ejes cartesianos. ¿Está bien? Entonces la imagen de X1 es T de X1. La imagen de X4 es T de X4. La imagen de X3 es T de X3. La imagen de X2 es el mismo, es T de X2. Pero lo que nosotros podemos ver acá en el gráfico
es que el vector y su imagen, el vector que he tomado y su imagen, ¿sí? Son simétricos uno de otro respecto al eje X. Entonces, como yo le decía en un principio, esta transformación que yo les presento es una transformación de reflexión. ¿Está bien? Entonces, pero todavía no respondo a la pregunta, ¿qué es un autovalor? Entonces, del conjunto de vectores que pertenecen al dominio, ¿qué vectores de ese conjunto puedo denominar autovectores? Entonces, uno se hace la pregunta, ¿qué vectores del plano, después de aplicarle dicha transformación, conserva la dirección? Ah, pero eso quiere decir lo siguiente. ¿Qué vectores, ¿sí?, tienen como imagen un múltiplo de él? Entonces, por lo que yo puedo ver acá del gráfico, si tomo el vector x1 del plano y encuentro su imagen, que es su simétrico respecto al eje X, el x1 tiene la misma dirección que el t de x1, no. Entonces, ¿sí?, el x1 no es un autovector, porque los autovectores son aquellos vectores que conservan, ¿sí?, la dirección después de una transformación lineal. Entonces los autovectores son aquellos vectores que tienen como imagen un vector múltiplo de él. Entonces, fíjense que acá el x4 tiene como imagen el t de x4. ¿El x4 y el t de x4 tienen la misma dirección? Sí. Entonces, quiere decir que el x4, ¿sí?, es un autovector porque tiene como imagen un vector múltiplo de él. El x3 no es un autovector porque no conserva la dirección. Su imagen es t de x3 y ambos vectores tienen direcciones distintas. El vector y su imagen tienen direcciones diferentes. Entonces, ¿habrá vectores del plano que después de aplicarle dicha transformación conserva la dirección? Y sí, por lo visto hace un ratito, ¿sí?, por lo analizado en el gráfico, podemos decir que sí, sí hay vectores del plano tal que aplicada la transformación lineal a esos vectores me dé como resultado un vector que conserva la dirección, ¿sí? Es decir, vectores que son múltiplos, ¿sí?, vectores imágenes que son múltiplos. Y acá la otra pregunta es, ¿qué valor tiene esa constante de multiplicidad? Porque acá no solamente me interesa ver qué vectores mantienen la dirección después de aplicar la transformación lineal, sino que también cuál es la constante de multiplicidad. ¿Está bien? Entonces, veamos, analicemos los vectores que habíamos tomado nosotros como ejemplo. Son 4 de los infinitos que tiene el plano. ¿Está bien? Entonces, el vector 2, 2 tiene como imagen el vector 2 menos 2. Estos dos vectores no son múltiplos uno de otro, por lo tanto, no conserva la dirección. Eso es lo que podemos concluir. El vector 3, 0 se transforma en el vector 3, 0. ¿Estos dos vectores son múltiplos uno de otro? ¿Conservan la dirección? Sí. ¿Y cuál es la constante de multiplicidad entre estos dos vectores? Y bueno, yo sé que la matriz de la transformación multiplicada por el vector 3, 0 es justamente el vector 3, 0. Ah, pero yo al vector 3, 0 lo puedo expresar como 1 por el vector 3, 0. ¿Sí? Donde 1 vendría a ser el autovalor y el vector 3, 0 el autovector. ¿Está bien? Entonces, la constante de multiplicidad es el autovalor y el vector que tiene como imagen un múltiplo de él vendría a ser el autovector. Entonces el autovector no es el vector imagen,
El autovector es el vector del dominio, ¿sí? Cuya imagen es un múltiplo de él. Y esa constante de multiplicidad vendría a ser el autovalor. Ahora, el vector menos 2, 1, se transforma en el vector menos 2, menos 1, mediante t. Pero estos dos vectores no son múltiplos uno de otro. Y yo me doy cuenta si son múltiplos uno de otro, si los coloco en fila, formo la matriz, escalono y me fijo si se anula o no alguna fila. ¿Está bien? En este caso, no. Por lo tanto, este vector y este vector no son vectores múltiplos uno de otro. No existe una constante de multiplicidad que los relacione. Por lo tanto, no conserva la dirección. Pero el vector 0 menos 4 se transforma en el vector 0, 4. Esta es la imagen de este vector. Entonces acá yo puedo ver que la imagen de 0 menos 4 es el vector 0, 4 y ambos son vectores múltiplos uno del otro. Eso quiere decir que tiene la misma dirección. Por ende, puedo concluir que conserva la dirección. En este caso, ¿cuánto vale la constante de multiplicidad? Bueno, vengo acá. Si yo multiplico la matriz por el vector 0 menos 4, el resultado me da 0, 4. Pero a 0, 4 yo lo puedo expresar como menos 1 por el vector 0 menos 4. Si hago este producto me da este vector. Eso quiere decir que esa constante de multiplicidad menos 1 es el autovalor asociado a ¿qué autovector? Al autovector 0 menos 4. Recuerden que el autovector no es el vector imagen, el autovector es el vector del dominio, ¿está bien? Entonces yo a la imagen tengo que poder expresarlo como el producto de entre una constante y el vector del dominio, ¿está bien? En este caso sí es posible porque existe esta constante de multiplicidad, ¿sí? Y esta constante de multiplicidad es el autovalor y el autovector asociado es este. Pero ¿son los únicos autovectores que me presenta esa transformación lineal? No, hay infinitos autovectores, ¿sí? Estos vectores que nosotros hemos tomado son autovectores, pero no son los únicos. No son los únicos autovectores asociados a la matriz de la transformación lineal. Nosotros podemos ya localizar dónde, geométricamente para ese caso particular, dónde se encuentran los autovectores, ¿sí? De acuerdo a la transformación lineal T de reflexión de simetría respecto al eje X, puedo decir que los autovectores asociados al autovalor 1 se encuentran sobre el eje X, ¿sí? Si tomo este vector y le calculo su imagen respecto a la transformación de simetría, ¿sí? Respecto al eje X, la imagen es el mismo vector, ¿sí? Por eso es que estos vectores, los situados sobre el eje X, están asociados al autovalor 1. Si tengo este vector y le calculo su imagen, obtengo como imagen este otro vector, el opuesto. Todos ellos preservan la dirección, ¿sí? No el sentido, los que están ubicados sobre el eje Y. ¿Está bien? Pero siguen siendo autovectores porque, ¿sí? Tienen la misma dirección. Y estos autovectores asociados al eje Y, ¿sí? Situados en el eje Y, están asociados al autovalor menos 1. ¿Está bien? Entonces, son infinitos autovectores que se encuentran sobre el eje X asociado al autovalor 1 e infinitos autovectores que se encuentran en el eje Y asociado al autovalor menos 1. ¿Está bien? Entonces, después de visualizar, digamos, geométricamente lo que es, aclarar geométricamente lo que es un autovalor y autovector, vamos a
Con este ejemplo particular vamos a definir formalmente lo que es un autovalor y un autovector. Ahora pregunta, ¿se entendió lo que es un autovalor y un autovector, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿Nada? ¿Está claro? Bueno, entonces yo supongo que está clara, digamos, aclarada la pregunta de qué es un autovalor y un autovector desde el punto de vista geométrico, digamos, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguien hizo alguna pregunta? ¿Qué dudas tenés, Emanuel? Preguntá nomás, activa tu micrófono y pregunta, ¿sí? O no sé si querés escribirla. Ah, el último gráfico, ¿cuál es el autovector? Bueno, este último gráfico es para mostrar, porque nosotros de todos los vectores, ¿sí? Del plano, de todos los vectores del dominio R2, porque los autovectores son aquellos vectores del dominio, ¿sí? Que tienen como imagen un múltiplo de él, que tienen como imagen aquellos vectores que tienen la misma dirección que él, ¿sí? Entonces, hay infinitos, pero nosotros tomamos unos cuantos para ejemplificar. Primero, para visualizar de qué tipo de transformación estoy hablando, y segundo, para visualizar cuáles de esos vectores, ¿sí? Son autovectores. ¿Está bien? ¿Cuáles de esos vectores que nosotros hemos tomado para calcular su imagen son autovectores? ¿Está bien? Entonces nosotros nos dimos cuenta que los autovectores son aquellos vectores que tienen como imagen un múltiplo de él. Y los autovalores son las constantes de multiplicidades respectivas. ¿Está bien? Entonces, por lo que yo puedo visualizar acá, como les dije con anterioridad, hay infinitos autovectores. Bueno, resulta que si yo tomo un vector sobre el eje X y calculo su imagen, me va a dar el mismo vector, ¿sí? Por la ley de transformación, porque la ley de transformación me relaciona un vector con su simétrico respecto al eje X, porque esta es una transformación de reflexión. Entonces, si el punto o el vector está ubicado sobre el eje X, el autovalor, perdón, el autovector asociado, la imagen, mejor dicho, perdón, la imagen es el mismo. Si yo tomo los vectores sobre el eje Y, ¿sí? Si tomo este vector, este de acá, y le calculo el transformado, ¿cuál va a ser su imagen? Bueno, el simétrico respecto al eje X, entonces este va a ser el punto simétrico, por lo tanto este va a ser el vector asociado, ¿está bien? Entonces, los vectores que se encuentran sobre el eje X van a ser los autovectores asociados al autovalor 1. Y los vectores que se encuentren sobre el eje Y también van a ser autovectores, ¿sí? Pero asociados al autovalor menos 1, porque si yo tengo este vector, su imagen va a ser el opuesto respecto al eje X, ¿está bien? Y un vector y su opuesto, ¿sí? Tienen una constante de multiplicidad. ¿Cuál es? Menos 1, ¿está bien? Entonces, todos los vectores que se encuentran sobre los ejes, para este caso de transformación lineal, son autovectores, ¿está bien? Si se encuentran sobre el eje X, tienen multiplicidad, constante de multiplicidad 1, y si se encuentran sobre el eje Y, tienen constante de multiplicidad menos 1. En cambio, si los vectores no se encuentran sobre los ejes, por ejemplo este, y le calculo su imagen respecto a esta transformación lineal particular de simetría, la imagen de este vector, ¿cuál es? Este de acá, el simétrico respecto al eje X. Ah, pero este vector y este vector ¿tienen la misma dirección? No, por lo tanto no son múltiplos uno de otro, por lo tanto este vector x1 no es un autovector y ningún vector que se encuentre en el primer cuadrante, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ¿sí?
van a ser autovectores de esta transformación lineal o lo que es equivalente de esta matriz. ¿Está bien? Porque yo puedo, a mí me pueden hablar de matriz de una transformación lineal o de la función, ¿sí? Del operador lineal T. ¿Está bien? Entonces, porque muchos libros dicen, dada la transformación A y me dan una matriz. Claro, porque una matriz me describe una transformación lineal. ¿Está bien? ¿Está bien? Si la transformación lineal tiene espacios vectoriales de dimensión finita. ¿Quedó claro? Entonces recuerden, este último gráfico me está indicando, ¿sí? Me está indicando que solamente los vectores que se encuentran sobre el eje X y los vectores que se encuentran sobre el eje Y van a ser autovectores de la transformación lineal T o autovectores de la matriz asociada a esa transformación lineal T. ¿Está bien? Emanuel, aclaré tu duda. ¿Sí o no? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ya más o menos, como les dije, tenemos una idea de lo que es un autovector y de lo que es un autovalor, ¿sí? Básicamente, un autovector es un vector que tiene como imagen un múltiplo de él y el autovalor es la constante de multiplicidad. ¿Está bien? Bueno, entonces, como le decía hace un momento, vamos a dar una definición formal de autovalor y autovector. Pero primero vamos a definir autovalor y autovector desde el punto de vista funcional, es decir, hablando de la transformación lineal T. Y luego vamos a definir autovalor y autovector desde el punto de vista matricial. Muchas veces en los finales el profe pide que defina autovector y autovalor desde el punto de vista matricial nomás, ¿sí? Y eso es lo que le pide, es una de las cosas que le puede pedir en el final el profe, ¿sí? Bueno, entonces vamos a definir autovalor y autovector de una transformación lineal, del operador lineal T. ¿Qué me dice la definición? Dada una transformación lineal T, ¿sí? Esto es una definición genérica, ¿no? Dada una transformación lineal T cuyo dominio y codominio son iguales, también puedo decir, dado el endomorfismo lineal T en B, y un escalar lambda, decimos que lambda es un autovalor de T si y solo si existe un vector no nulo, y lo llama X a ese vector, ¿sí? Tal que T de X igual a lambda por X, donde X se denomina autovector de T asociado al autovalor lambda, ¿sí? Entonces acá con esta simbología me está diciendo lo que yo les dije con anterioridad. Los autovectores son aquellos vectores que tienen como imagen un múltiplo de él, ¿sí? Simple. O bien, nosotros sabemos que si veo un espacio vectorial de dimensión finita, yo puedo expresar T en forma matricial. Es decir, T tiene asociada una matriz A, tal que nosotros la transformación lineal la podemos presentar así, de esta manera, una transformación matricial. ¿Está bien? Pero esto, T de X igual a lambda por X si X es autovalor. En consecuencia, uno, ¿qué es lo que tiene? A por X igual a lambda por X. Claro, si T está expresado en forma matricial, siempre y cuando B sea un espacio de dimensión finita, yo puedo, digamos, definir autovalor y autovector de una matriz A. Una matriz A cuadrada, obviamente, porque estoy trabajando con endomorfismo, ¿sí? Entonces, vamos a definir entonces lo que es un autovalor y un autovector, pero
desde el punto de vista matricial, ¿sí? Entonces, dada la matriz cuadrada A, decimos que el escalar lambda es autovalor de A si y solo si existe un vector no nulo X, tal que A por X se iguala lambda por X, ¿sí? Donde X se denomina autovector de A asociado al autovalor lambda, ¿sí? Entonces, uno para encontrar, digamos, la ecuación que me permite hallar los autovalores o los autovectores, parte de esta igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, yo acá estoy considerando obviamente que T es un endomorfismo en B, donde B es un autoespacio de dimensión finita, o espacio vectorial, mejor dicho, no autoespacio, un espacio vectorial de dimensión finita, ¿sí? Entonces, esa es la definición que uno utiliza para realizar muchas de las propiedades, ¿sí? Que me pueden presentar en los prácticos o acá en el final. Bueno, entonces doy la definición de autovalor y autovector de una matriz. Esta matriz obviamente es una matriz asociada a una transformación lineal, no me olvido de eso, ¿sí? Porque uno tiende a disociar, digamos. Entramos al tema de transformaciones lineales y esto trabajo con funciones. Y ahora entro el tema de autovalor y autovectores y trabajo con matrices. Y como que lo disocian, digamos. No, estamos trabajando con transformaciones lineales, pero, ¿sí? Seguimos hablando de las transformaciones lineales, pero no desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista matricial. ¿Por qué? Porque si T es un endomorfismo en B, donde B es un espacio de dimensión finita, puedo asociarlo a una matriz, ¿sí? Bueno, entonces por eso es que nosotros directamente hablamos de autovalor y autovector asociado a una matriz A, pero esa matriz es la matriz de la transformación lineal respecto a una base dada, ¿sí? Bueno, entonces consideremos la ecuación 2, A por X igual a lambda por X, donde lambda y X son las incógnitas. ¿Sí? Por propiedad de los espacios vectoriales yo puedo escribir A por X menos lambda por X igual al vector nulo. Pero de acá, nuevamente sigo aplicando propiedad de los espacios vectoriales. Yo a esta diferencia lo puedo expresar como este producto. A menos lambda por I por X igual a 0. Si yo miro bien esta ecuación está asociada a un sistema lineal homogéneo, ¿sí? Eso hay que tener presente. Pero si está asociado a un sistema lineal homogéneo, el único, si es homogéneo el sistema, entonces nosotros sabemos que ese sistema puede tener o infinitas soluciones o una solución única y trivial. Pero en este caso particular, ¿sí? Por la definición que dimos de autovalor y autovector, este sistema no puede tener solución única y trivial. Es decir, el X no puede ser el vector nulo, por definición de autovalor y autovector. Por lo tanto, la matriz de su coeficiente, ¿sí? Va a tener como determinante un valor igual a 0. ¿Está bien? Este sistema va a tener un solo tipo de solución porque yo sé que X no puede ser el vector nulo. Por lo tanto, este sistema va a ser consistente con infinitas soluciones. ¿Está bien? Pues X, por definición, no puede ser el vector nulo. ¿Sí? Entonces yo voy a pedir, si este sistema tiene infinitas soluciones, ¿sí? Eso quiere decir que el determinante de la matriz de los coeficientes es 0. ¿Puedo decir eso? Sí, por las propiedades antes estudiadas. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que significa este determinante? ¿Qué es lo que significa esta igualdad?
¿sí? Entonces, veamos. Vamos a definir lo que es el polinomio característico, ¿sí? Entonces, vamos a considerar esta matriz A menos lambda por I. Es una matriz cuadrada. Nosotros vamos a considerar matriz cuadrada de elementos reales, ¿sí? Pero también pueden ser complejos. Ahora, P sub A de lambda. Así llamamos a este determinante, digamos. Fíjense que esta es la notación de polinomio. Entonces estoy diciendo que este determinante, A menos lambda por I, donde lambda es una incógnita, que es igual a este determinante, considerando A de elemento A11, A12, A1n y así, este determinante con la incógnita lambda o la variable lambda en la diagonal es igual a un polinomio, ¿sí? Yo acá no les voy a mostrar paso a paso esa deducción, digamos, pero ustedes lo pueden tomar una matriz de 2 por 2, ¿sí? Y calcular una matriz A de 2 por 2 y calcular A menos lambda por I. Calcular A menos lambda por I y luego aplicar el determinante a esa matriz. Y van a obtener un polinomio de grado 2. Pueden tomar una matriz A genérica de 3 por 3, calculan A menos lambda por I, le aplican el determinante a esa matriz, A menos lambda por I, y van a ver que van a obtener un polinomio de grado 3, con la siguiente característica, ¿sí? Que el coeficiente principal de ese polinomio, ¿sí? El signo del coeficiente principal o el coeficiente principal va a ser menos 1 a la n. Es decir, si A es una matriz de orden 2, el coeficiente principal de este polinomio va a ser 1 y positivo, porque menos 1 al cuadrado es 1. Y si A es una matriz de orden 3, el coeficiente principal va a ser menos 1 al cubo menos 1. ¿Está bien? Entonces el signo del coeficiente principal va a depender del orden de la matriz. ¿Está bien? Después lo vamos a corroborar cuando calculemos, digamos, los polinomios característicos en los ejemplos que les doy, ¿sí? Pero eso ténganlo presente. Entonces, ustedes en sus casas, vuelvo a repetir, pueden tomar una matriz A genérica de 2 por 2, calcular A menos lambda por I, es decir, restarle a los elementos de la diagonal principal lambda, el valor lambda, y calcular a esa matriz el determinante, por Laplace, por el método que ustedes quieran. Y van a ver que van a encontrar como resultado un polinomio. Es decir, matrices donde la diagonal está en función de variables, me dan como determinante de matrices donde la diagonal principal está en función de variables, me da como resultado un polinomio. Bueno, pero esto no es algo nuevo. Nosotros esto lo vimos en algún ejemplo de la teoría de determinantes. ¿Se acuerdan de esos ejemplos de matriz inversa y determinante? Vimos, ¿bien? El cálculo de el determinante de matrices de este tipo, donde la diagonal principal está en funciones de variables. Creo que X la llamamos, ¿sí? Entonces, vuelvan atrás, si no entienden esto, para verificar esto. Efectivamente, si yo tengo un determinante de una matriz donde los elementos de la diagonal principal de la matriz están en función de variables, obtengo como resultado un polinomio, ¿sí? Si la matriz es de grado n, el polinomio resultante es de grado n. Y el coeficiente principal, ¿sí? El signo del coeficiente principal y el valor también podemos decir, depende del orden de la matriz, ¿sí? Entonces, si yo tengo este polinomio de grado n, sabemos que un polinomio de grado n tiene n raíces complejas. Por lo tanto, yo a este polinomio lo puedo expresar en forma factorizada así. Pero esto me está diciendo que
Si la matriz es de orden n, esa matriz va a tener n autovalores, porque los autovalores, fíjense acá, lambda 1, lambda 2, lambda n, son los ceros de este polinomio de grado n. ¿Está bien? Y es lo que digo acá. Entonces, quiere decir que el polinomio característico de A es este, determinante. ¿Sí? Ese es el polinomio característico de A. Pero ¿a qué llamamos ecuación característica? Y bueno, yo a un polinomio lo transformo en ecuación cuando lo igualo a un valor numérico. Por ejemplo, cuando lo igualo a 0. Entonces, yo, si tengo esta expresión y lo igualo a 0, ya lo transformo en una ecuación. Esa es la ecuación característica. ¿Sí? Esta de acá. Ah, pero si nosotros consideramos esta ecuación matricial asociada a un sistema homogéneo y reemplazamos cada uno de los autovalores lambda sub i, pues yo tengo n autovalores, ¿no? Porque si la matriz es de orden n, yo tengo n autovalores. Pueden ser iguales o distintos, ¿sí? Pero acá tengo n autovalores. Si yo reemplazo cada uno de los autovalores lambda sub i en la ecuación 3, en esta ecuación, la asociada a un sistema homogéneo, nosotros obtenemos un sistema en particular, este de acá, ¿sí? Cuyas soluciones son los autovectores x sub i asociados a los autovalores lambda sub i. Y este es el conjunto solución de este sistema homogéneo, ¿está bien? De este, para el caso particular, ¿sí?, de lambda sub i. Ese es el conjunto solución. Pero como acá yo estoy descartando el vector nulo, este conjunto solución de este sistema no es un subespacio. Entonces no le puedo calcular base y dimensión. Ah, pero si yo a este conjunto le adiciono el vector nulo, entonces lo estoy transformando a este conjunto en un subespacio. ¿Está bien? Ah, entonces al introducir a este conjunto el vector nulo, este conjunto se transforma en un subespacio. Este subespacio tiene un nombre. Se llama autoespacio o espacio propio correspondiente al autovalor lambda sub i, y esta es la notación que utilizamos. ¿Está bien? Entonces, como este conjunto ya es un subespacio, le puedo calcular la base y puedo conocer la dimensión. ¿Está bien? Entonces, lo podemos expresar a este conjunto, ¿sí?, de esta manera, como el subespacio, porque si este es subespacio, entonces yo, en vez de dar la ecuación, puedo expresar los elementos generadores de ese subespacio. Entonces yo a ese subespacio propio o autoespacio, el de lambda sub i, lo puedo expresar así, como el subespacio generado por k vectores linealmente independientes, ¿sí? Estos vectores linealmente independientes están asociados al autovalor lambda sub i. Y eso nosotros lo tenemos claro porque con anterioridad nosotros dijimos, un autovalor tiene asociado infinitos autovectores. ¿Está bien? Pero de ese conjunto de autovectores yo tomo los representantes, es decir, los elementos de la base para describirlo. ¿Sí? Vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2 me dice, determine los autovalores, los autovectores y los autoespacios asociados a esta matriz. ¿Sí? Entonces yo tengo que, este es un tema casi mecánico, digamos, ¿sí?
Entonces yo te necesito calcular los autovalores, pero yo los autovalores lo calculo utilizando el polinomio característico. Y bueno, yo para calcular el polinomio característico necesito determinar o calcular el determinante de A menos lambda por I. Entonces tengo que formar A menos lambda por I para luego aplicar el determinante. Entonces A es esta matriz, menos lambda por la identidad, me queda esta matriz. Es decir, a la matriz A tomo los elementos de la diagonal principal y le resto lambda. De esa manera obtengo A menos lambda por I. ¿Sí? Pero nosotros acá lo hacemos paso a paso, ustedes pueden hacerlo directo. Entonces, calculo el determinante de la matriz A menos lambda por I, o sea, de esta matriz. Hago el producto, ¿sí? Tengo esta, ya puedo visualizar cuáles son los autovalores. Los autovalores son 1 y menos 1. Hago el producto y obtengo este polinomio de grado 2. Fíjense el coeficiente principal de este polinomio. El coeficiente principal es 1 y positivo, claro, porque el grado de la matriz, el orden de la matriz, perdón, es 2. Entonces el coeficiente principal es menos 1 al cuadrado, 1. Y ahí podemos corroborar lo que dijimos con anterioridad. ¿Sí? Una vez calculados los autovalores, 1 y menos 1, calculo los autovectores. ¿Sí? Fíjense que esta matriz es la matriz A de la transformación lineal que nosotros tomamos como un ejemplo introductorio, ¿no? No nos olvidemos. ¿Está bien? Y acá estoy corroborando analíticamente lo que yo pude visualizar gráficamente, ¿sí? Con el ejemplo introductorio. Entonces, tengo los autovalores de A, 1 y menos 1, ya los calculé. Ahora calculo los autovectores. En realidad lo que voy a calcular primeramente van a ser los autoespacios, ¿sí? Entonces, para ello voy a utilizar la ecuación 6. ¿Cuál ecuación? Esta, A menos lambda sub I por X igual a 0. ¿Sí? La asociada a un sistema homogéneo. Donde diga lambda, voy a colocar 1. Entonces, donde diga lambda, coloco 1. ¿Sí? Entonces me voy a esta matriz. Donde diga lambda, coloco 1. 1 menos 1, 0. 0 el primer elemento. El otro elemento de la primera fila, 0. Ahora vamos por la segunda fila. 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Por xy igual a 0, 0. ¿Está bien? Pero este sistema es de fácil resolución porque esto es menos 2 por y igual a 0. Es decir, y vale 0. No me aparece x. No significa que x valga 0. Cuidado de eso, ¿no? Si no me aparece la variable x, eso significa que x es libre. Es para todo x. ¿Está bien? Entonces, el autoespacio asociado al autovalor 1 es el conjunto de pares ordenados xy perteneciente a R2, tales que y igual a 0. Pero y igual a 0 es la ecuación de la recta que coincide con el eje x. Claro, porque nosotros dijimos que todos los vectores que se encuentran sobre el eje x son autovectores asociados al autovalor 1. ¿Se acuerdan? Y acá lo estamos corroborando, ¿sí? Lo que nosotros habíamos dicho con anterioridad. Entonces quiere decir que para lambda igual a menos 1, el conjunto de autovectores, ¿sí? Va a tener como ecuación x igual a 0. Claro, el eje y. Lo corroboremos. Entonces, donde diga lambda, en esta ecuación voy a colocar menos 1. Perdón, en esta expresión. Entonces, me voy acá a la matriz esta de acá. Donde diga lambda coloco menos 1. 1 menos menos 1, 2. Después sigue el 0, 0, 0, 0. Y ahora me queda menos 1 menos menos 1. Menos 1 más 1, 0. Por xy igual a 0, 0. Entonces me queda este sistema homogéneo de ecuación x igual a 0. Porque me queda 2x igual a 0. Eso quiere decir que x vale 0. ¿Está bien? Pero acá no me aparece la variable y, entonces para todo y. ¿Sí?
no significa, si no me aparece ahí, no significa que valga 0. Y es libre, ¿está bien? Y ahí eso tengo que tener presente, digamos. Por lo tanto, ya voy a hacer una observación. El autoespacio asociado al autovalor menos 1, el conjunto formado por los pares ordenados X, Y, tal que verifiquen esta igualdad. Pero esto corresponde al eje, es la ecuación del eje Y. Claro, o sea, los autovectores son todos aquellos que pertenecen al eje Y, ¿sí? Y que están asociados al autovalor menos 1. Conclusión que nosotros llegamos gráficamente. ¿Está bien? Ahora, nosotros cuando hablamos de... ¿Qué pasó? Cuando hablamos de autovalores y autovectores decimos, tal autovector está asociado a tal autovalor. ¿Está bien? Nosotros no decimos, no hablamos de los infinitos autovectores. ¿Sí? Nosotros en realidad lo que hacemos es tomar un representante. ¿Y quiénes van a ser los representantes de ese conjunto de autovectores? Y bueno, van a ser los elementos de la base. Como este conjunto tiene dimensión 1, porque tengo una variable libre, ¿sí? Como el E1 tiene dimensión 1, la base, una de las bases o las bases, mejor dicho, de 1, están formados por un solo elemento. ¿Está bien? Y a ese elemento voy a elegir como representante. Entonces, yo tomo este conjunto y este es un elemento, constituye la base de 1. Por lo tanto, yo lo voy a tomar como vector representante del conjunto de autovectores de lambda igual a 1. Lo mismo acá. Tomo la base está formada por un único vector que es este, por lo tanto a este lo voy a tomar como representante de los autovectores. Entonces voy a decir que el 0, 1 es autovector asociado a lambda igual a menos 1. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O hay alguna duda al respecto? Son ejemplos bastante sencillos, entonces yo quiero que se entienda, digamos, ¿sí? Quiero quitar de lado la complejidad de los cálculos. Yo quiero que se entienda. ¿Se entendió? Espero que sí. Les iba a decir acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si bien son pasos mecánicos, tengo que tener presente que cuando yo reemplazo lambda en esta matriz A menos lambda por I, tengo que tener cuidado de no equivocarme en los cálculos, ¿sí? Porque muchas veces, los errores pueden surgir, digamos, simplemente por errores de cálculo, no conceptuales, sino a la hora de calcular pueden surgir errores, ¿sí? Entonces siempre estén atentos y atentas a eso. Bueno, entonces seguimos, pasamos a otro ejemplo. Me dice, determine los autovalores, los autovectores, los autoespacios asociados a la matriz B. Acá tengo una matriz de 3 por 3. Entonces, ya no tengo una matriz de 2 por 2. Bueno, el procedimiento es el mismo. Para calcular los autovalores, yo utilizo el polinomio característico. ¿Sí? Acá adapto la matriz, no se llama A, se llama B. Entonces, para calcular el polinomio característico, previamente tengo que tomar esta matriz, formar esa matriz. Simplemente a la matriz B, ¿sí? A los elementos de la diagonal principal de la matriz B le tengo que restar lambda. Y de esa manera formo B menos lambda por I. Y acá lo podemos corroborar, ¿sí? Calculo el determinante de esa matriz. Y el cálculo determinante de esta matriz es sencillo porque ya tengo una columna que tiene la mayor cantidad de 0 y puedo aplicar Laplace. Aplico Laplace por la primera columna, entonces acá me queda 2 menos lambda por el determinante formado por estos elementos. Hago los cálculos, ¿sí?, respectivos y resulta que este determinante lo puedo expresar de manera factorizada así.
Y fíjense que este polinomio sí tiene coeficiente principal -1. ¿Sí? Ustedes lo pueden corroborar, claro, porque esta matriz es una matriz de orden 3, por lo tanto el coeficiente principal del polinomio característico va a ser -1, ¿sí? Y eso hay que tener presente siempre. De paso, para ver si me he equivocado en algún cálculo o no, ¿sí? Los autovalores de la matriz B, ¿cuáles son? Y bueno, los valores 2, -2 y 3, esos son los autovalores de B. Como la matriz es de orden 3, tengo 3 autovalores. En este caso particular, todos son distintos, ¿sí? Ahora voy a calcular los autovectores. Y para calcular los autovectores tengo que tomar esta ecuación, ¿sí? Esa ecuación asociada a un sistema lineal homogéneo. Entonces reemplazo. Donde diga lambda, voy a colocar 2. Entonces, esta matriz, ¿cómo me va a quedar? Esta matriz es la matriz B menos lambda por I. Vamos a reemplazar acá. Entonces, donde diga lambda voy a colocar 2. En la primera fila me queda 0, 0, 1. La segunda me queda -1, -2, -3, 1. Perfecto. Y la última fila 0, 0 y 0. Perdón, 0, 4 y 0. Por x y z igual a 0, 0, 0. ¿Sí? Directamente puedo reemplazar, ya directamente puedo escribir el sistema asociado a esta ecuación matricial. Y de este sistema puedo concluir que z vale 0 e y vale 0. No me aparece x en las ecuaciones, por lo tanto x es libre. ¿Sí? Entonces, el autoespacio E2 es el conjunto formado por las ternas que cumple con estas dos condiciones. ¿Sí? Pero yo necesito dar el autovector. Bueno, este autoespacio tiene dimensión 1 porque yo tengo una variable libre, por lo tanto voy a tener un representante de este conjunto de vectores asociado a lambda igual a 2, que es este. Y este es el autovector. Es el vector genérico, recuerden, es x, 0, 0. De ahí surge este elemento. ¿Sí? Es que es un elemento de la base de este autoespacio. Lo mismo procedemos, de la misma manera procedemos para encontrar los autovectores asociados a lambda igual a -2. Donde diga lambda acá, coloco -2. ¿Sí? 2 menos 2, 2 más 2, 4. Entonces la primera fila me queda 4, 0, 1. La segunda, 0 menos 1, menos 2, sería -1 más 2, 1. Entonces me queda la segunda fila, 0, 1, 1. Y la otra fila, la última, me queda 0, 4. 2 menos 2, 2 más 2, 4. Entonces me queda 0, 4, 4. Resuelvo, escribo el sistema asociado a esta ecuación matricial. Resuelvo ese sistema y me queda que x vale menos z sobre 4 e y vale menos z. Una variable libre. ¿Sí? ¿A quién elegí como variable libre en esta resolución? A z. Entonces, yo puedo escribir el autoespacio asociado a lambda igual a -2 como aquel conjunto que verifica esta ecuación y esta ecuación. Partiendo de estas ecuaciones, yo puedo encontrar la base de este autoespacio. Y la base está formada por este único vector. ¿Sí? Entonces decimos que este vector es el autovector asociado a lambda igual a -2. Tomamos a este vector como representante de todos los infinitos autovectores. ¿Sí? Ahora, si yo no quiero trabajar con fracciones, yo a este vector lo puedo multiplicar por 4. Entonces me va a quedar la terna menos 1, menos 4, 4. Este es un elemento de este conjunto, ¿sí? ¿Lo puedo tomar como elemento de la base? Sí.
¿Está bien? Entonces, si yo no quiero trabajar con fracciones, puedo tomar a este vector como representante de este conjunto y como autovector asociado a lambda igual a -2. De la misma manera, procedo para lambda igual a 3. Formo la matriz, resuelvo el sistema asociado a esta ecuación matricial y escribo el autoespacio. Y a partir del autoespacio puedo obtener el representante. En este caso tengo 1 porque tengo una variable libre. La dimensión de este autoespacio es 1. Entonces puedo decir que este B sub 3 es el autovector representante asociado a lambda igual a 3. ¿Sí? Y ya he contestado lo que me pide el problema 3. ¿Está bien? Vamos a enunciar ahora una propiedad importante y esta propiedad muchas veces sí aparece en las listas de ejercicios que me piden que resuelva en el final. En realidad me dan una lista de ejercicios, ¿sí? Y el alumno tiene que elegir qué ejercicio quiere resolver. Tiene que elegir 3 ejercicios del grupo de ejercicios que tiene que resolver, ¿sí? Por bloque. Entonces, una de las preguntas que aparecen ahí en los finales es esta. Demuestre que si yo tengo autovalores distintos asociados a autovectores, ¿sí? De A, entonces esos autovectores, son linealmente independientes. ¿Está bien? Entonces, acá me dice la propiedad, vuelvo a repetir, que dada una matriz A, si esa matriz, ¿sí?, tiene asociados autovalores todos distintos entre sí, eso quiere decir que los autovectores, ¿sí?, correspondientes a esos autovalores constituyen un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Entonces, esa es la propiedad, digamos, una propiedad muy importante, ¿sí? Para luego, que luego me va a permitir, digamos, justificar cuando una matriz es diagonalizable o no. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo demostramos esta propiedad? Bueno, como los subíndices están en función de un valor m entero, estos valores son enteros, entonces la demostración de esta propiedad se hace por inducción completa. Entonces, vamos a tomar un valor n igual a 1. Si n igual a 1, esta propiedad se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el conjunto formado por un vector no nulo, y ya sé que si los x sub i son autovectores, son vectores distintos al vector nulo, el conjunto formado por un vector no nulo siempre va a ser linealmente independiente. Y eso nosotros lo probamos, enunciamos esa propiedad en el tema de dependencia lineal y también la demostramos, ¿sí? Eso nosotros lo vimos con anterioridad. Bueno, entonces se cumple. Para n igual a 1 se cumple. Nosotros vamos a suponer que para n igual a k menos 1, esa propiedad es válida. Esta es la hipótesis inductiva, ¿sí? Y queremos probar que para n igual a k también se va a cumplir, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tomar, si queremos probar esto, vamos a tomar k vectores, ¿sí? x1, x2, xk, asociados a k valores propios distintos. ¿Está bien? Estos son autovectores, k autovectores, correspondiente a k valores propios diferentes, lambda 1, lambda 2, lambda k. Entonces yo quiero probar, ¿sí?, que esos vectores son linealmente independientes. Entonces para ello voy a plantear una ecuación. La ecuación vectorial, esa igualada al vector nulo. ¿Se acuerdan de la definición de dependencia lineal? Entonces planteo alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2 más
alfa sub k menos 1 por x sub k menos 1 más alfa sub k por x sub k igual al vector nulo. ¿Está bien? No, fíjense que muchos dicen directamente alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2 y no tienen en cuenta este. Este término yo lo coloqué porque, bueno, sí me va a servir para aclarar ciertos pasos acá. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo introducimos en esta suma. ¿Está bien? Ahora, esta ecuación vectorial está asociada a un sistema homogéneo. ¿Sí? Esa ecuación vectorial. Nosotros sabemos eso. Pero, ¿qué tipo de solución va a tener ese sistema homogéneo? Bueno, como los X son autovectores, no pueden ser iguales al vector nulo. Por ende, este sistema solamente, ¿sí? Este sistema, digamos, acá dice admite solo la solución trivial. Bueno, acá lo que nosotros queremos, vuelvo a repetir, queremos probar que los vectores x1, x2, xk son vectores linealmente independientes. Por eso es que nosotros formamos esta ecuación. ¿Qué es lo que hacemos luego? Vamos a considerar una transformación lineal T. ¿Sí? Entonces yo puedo aplicar en ambos miembros esa transformación lineal T. Pues una función. ¿Sí? Una transformación lineal. Aplico en ambos miembros la transformación lineal T. El primer miembro me queda T de toda esa suma. El segundo miembro T del vector nulo. Pero en el primer miembro yo lo puedo expresar de la siguiente manera, como alfa 1 por T de x1 más alfa 2 por T de x2 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque T cumple con la propiedad aditiva y con la propiedad homogénea. En el segundo miembro yo tengo T del vector nulo, pero yo sé que como T es una transformación lineal, el vector nulo tiene como imagen el vector nulo. Por lo tanto, T del vector nulo es el vector nulo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hago luego? Y bueno, acá aplico la definición de autovalor y autovector. Como x1, x2, x sub k son autovectores, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Aplicar la definición de autovector, entonces donde diga t de x1 voy a colocar lambda 1 por x1, porque yo sé que lambda 1 es el autovalor correspondiente a x1, ¿sí? Entonces hago lo mismo para los otros términos. Esta igualdad me queda de la siguiente manera. A esta igualdad la llamo 2, ¿sí? En este caso particular, yo tengo que aplicar o que multiplicar a la ecuación 1 por el lambda sub k. Así yo multiplico a la ecuación 1 por lambda sub k, ¿cómo me va a quedar el primer miembro? Me queda igual a esta expresión. Entonces acá me queda alfa 1 por lambda sub k por x1 más alfa 2 por lambda sub k por x2 y así sucesivamente, igual a lambda sub k por el vector nulo, pero yo sé que ese producto me da el vector nulo, ¿sí? Porque este es un elemento de un espacio vectorial. Bueno, entonces lo que hago es resto 2 y 3, entonces me queda toda esta expresión, cuando yo resto igualdades me queda, ¿sí? Toda esta expresión menos esta expresión del primer miembro. Del otro lado me queda 0 menos 0, 0. ¿Sí? Entonces, reacomodando esa diferencia, obtengo esta expresión como primer miembro. ¿Sí? Pero yo sé, por hipótesis inductiva, que se cumple para n igual a k menos 1 que los vectores
x1, x2, x sub k menos 1 son linealmente independientes. Por lo tanto, mirando esta igualdad, yo puedo concluir que este coeficiente es 0, este coeficiente es 0, y lo mismo para este coeficiente, ¿sí? Entonces, de esos k términos que tengo, yo puedo concluir que estos valores son 0. Como lambda 1, como los lambda, como los autovalores que yo estoy tomando son todos distintos, esta diferencia nunca va a ser 0, ¿sí? Por ende, los alfa sub i van a ser 0, ¿está bien? Desde igual a 1 hasta k menos 1, porque yo tengo, ¿cuántos términos? 1, 2, 3, k menos 1 términos, ¿sí? Ahora, pero yo necesito probar que x1, x2, xn, perdón, x1, x2, xk son vectores linealmente independientes. Entonces, si yo sustituyo 1, esto de acá, si sustituyo en 1 estos valores, ¿cómo me va a quedar? Entonces, donde diga alfa 1 voy a colocar 0, alfa 2 0, alfa sub k menos 1 0, y me queda esto igual al vector nulo. Eso es lo que me queda. Alfa sub k por x sub k igual al vector nulo. Entonces, alfa sub k es 0, porque yo sé que este vector no puede ser el vector nulo. Necesariamente para que el producto entre este escalar y este vector me dé el vector nulo, el escalar tiene que ser 0. Y por ende, ya estoy mostrando que todos los vectores x1, x2, xn, perdón, acá es xk, no xn, xk, son linealmente independientes. Es decir, el conjunto formado por estos vectores es linealmente independiente. ¿Se entendió la demostración, chicos? ¿O hay alguna duda? ¿Nada? Bueno. Pregunten, ¿no? Yo no tengo ningún problema en... A ver, acá hay una pregunta. Sí, ¿cuándo multiplica por K? 4 y 32. No te entendí. Ah, ¿cuándo multiplico por K? A ver, Emma. No, a ver. ¿En dónde no? Porque en ningún momento estoy multiplicando por K, digamos. ¿Sí? K es el número de vectores. Entonces yo quiero probar que esta propiedad se cumple para n vectores, n autovectores, asociado a n autovalores. ¿Sí? Entonces, en ningún momento estoy multiplicando por K. Yo digo, no sé si el sonido es de mi máquina. Así que pueden hacer las preguntas, ¿no? Cuando multiplica por K el lambda sub K. A ver, entonces yo quiero mostrar que los n autovectores asociados a n autovalores distintos son linealmente independientes. ¿Está bien? Entonces, para el caso en que n valga 1, yo voy a tener un conjunto formado por n, por un autovector. Y yo ya sé que el conjunto formado por un vector no nulo es linealmente independiente, por lo tanto se cumple para n igual a 1, ¿sí? Entonces yo voy a considerar que la hipótesis inductiva, voy a considerar como hipótesis inductiva que
K menos 1 vectores, ¿sí?, son linealmente independientes, ¿sí? Y quiero probar que para n igual a k, para k vectores asociados a autovalores, a k autovalores distintos, ¿sí?, esta propiedad se cumple. Es decir, quiero probar que k autovectores son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, como yo estoy por probar la independencia lineal de un conjunto de vectores, yo necesito formar esta igualdad por definición de dependencia e independencia lineal, ¿sí? Quiero probar que estos k vectores o autovectores son linealmente independientes. Entonces quiero mostrar que estos escalares son todos ceros. Eso quiero probar. Que admite solo la solución trivial. Eso quiero probar, ¿está bien? Que estos escalares sean todos ceros. Si yo pruebo que estos escalares son todos ceros, entonces ya estoy mostrando que esos vectores son linealmente independientes, ¿sí? Por eso digo esto. Entonces, como tengo esta ecuación vectorial, tranquilamente puedo aplicar el transformado en ambos miembros. Por ende, como T es una transformación lineal, cumple con la propiedad aditiva y homogénea, entonces este primer miembro es igual a esto. Y el segundo miembro es T del vector nulo, pero como T es una transformación lineal, nosotros sabemos que una de las características de las transformaciones lineales es que al vector nulo le asigno el vector nulo a través de T, a través de esa transformación lineal, ¿sí? Pero además, como X1 es autovector, X2 es autovector y así todos estos vectores son autovectores, T de X1 es igual a lambda 1 por X1, por definición de autovector, ¿sí? Y autovalor. Entonces T de X2 es lambda por X2 y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, voy a tomar nuevamente la ecuación 1, y acá voy a multiplicar ambos miembros por el autovalor lambda sub k. Es un truco matemático, ¿sí? O sea, multiplico ambos miembros por el autovalor lambda sub k. Y al multiplicar ambos miembros de esta igualdad por el autovalor lambda sub k, me queda alfa 1 por lambda sub k por x1, más alfa 2 por lambda sub k por x2 y así sucesivamente. Igual a lambda sub k por el vector nulo. A esa ecuación la llamo 3. ¿Qué es lo que hago luego? Resto esta que obtuve, que llamé 2, con esta, que llamé 3. ¿Sí? Entonces digo, todo esto menos todo esto. Pero puedo ver que hay términos que puedo sacar factor común. Este término lo asocio con este término y saco factor común. Alfa 1 por un lado, x1 por el otro y me queda lambda 1 menos k. Lo mismo para los otros miembros. Y acá este último me queda, a ver acá, tengo un signo de más. Acá este último me queda este menos este, y después me queda este menos este. Son dos términos iguales, se me van, se me anulan. Por eso directamente me queda el anterior, que es este. ¿Sí? Pero, como nosotros sabemos, fíjense que con esta diferencia he logrado eliminar este término, el que está en función de x sub k. Por ende, al mirar esta igualdad, yo puedo inferir, por definición de dependencia lineal y por hipótesis también inductiva, que si x1, x2, x sub k menos 1, ¿sí?, son autovectores, ¿sí?, por hipótesis inductivas linealmente independientes, eso quiere decir que sus coeficientes todos son iguales a 0. Pero como estoy trabajando con autovalores distintos, esta diferencia nunca se me va a anular, porque nunca voy a tener
una diferencia de autovalores iguales. La única forma de que este producto me dé 0 en todas estas igualdades es que estos escalares sean 0. Entonces, alfa 1, 0, alfa 2, 0, alfa sub k menos 1, 0. ¿Está bien? Esos valores lo puedo reemplazar en la ecuación 1. 0 por este, más 0 por este, más 0 por este, más este no se me anula porque no encontré el valor de alfa sub k. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta igualdad? Alfa sub k por x sub k igual al vector nulo. Ah, pero como yo sé que x sub k es un vector, no puede ser el vector nulo. Y para que este producto me dé el vector nulo, necesariamente alfa sub k es 0. Entonces ya mostré que todos los alfa sub i, 1, 2k menos 1k, son 0. Eso quiere decir que mirando esta igualdad, si todos estos escalares son 0, por definición de independencia lineal, los autovectores x1, x2 hasta x sub k son linealmente independientes. Y ya he demostrado la propiedad, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Ahora voy a proceder a definir lo que es la multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la multiplicidad algebraica? Bueno, la multiplicidad algebraica es la multiplicidad en este caso, del autovalor, ¿sí? Como raíz del polinomio característico, ¿sí? Esa es la multiplicidad algebraica. Es la multiplicidad, ¿sí? de una raíz de un polinomio, ¿sí? Es la multiplicidad de una raíz o cero de un polinomio. No es más que eso la multiplicidad algebraica, ¿sí? Entonces, podemos ver en los ejemplos anteriores, en este caso, fíjense que yo encontré este polinomio característico, este de acá, ¿sí? Este polinomio tiene como 0 a 1 y menos 1. 1 tiene multiplicidad 1, porque es un 0 simple. Y menos 1 tiene multiplicidad 1, porque es un 0 simple. ¿Está bien? Esa es la multiplicidad algebraica de un autovalor. Es la multiplicidad, ¿sí?, de ese valor como 0 de un polinomio ¿sí? Esa es la multiplicidad algebraica. Y la multiplicidad geométrica está referida a la dimensión del autoespacio. Entonces, en este caso particular, lambda igual a 1. ¿Qué multiplicidad geométrica tiene? Y bueno, si este es el autoespacio, ¿qué dimensión tiene este autoespacio? Tengo una variable libre, en este caso x. Entonces la dimensión de este autoespacio es 1. Eso quiere decir que la multiplicidad geométrica de este autovalor es 1, porque es igual a la dimensión del autoespacio, ¿sí? Eso es multiplicidad algebraica y geométrica, ¿sí? Tema importante que me va a permitir determinar si una matriz es diagonalizable o no es diagonalizable, ¿sí? Entonces acá me dice, se abre un espacio vectorial de dimensión finita n, de un endomorfismo en B, de matriz asociada A, con autovalores distintos, lambda 1, lambda 2, lambda sub r, ¿sí? Llamamos multiplicidad algebraica del autovalor lambda sub i y lo denotamos de esta manera a la multiplicidad del autovalor como raíz del polinomio. En este caso, como raíz del polinomio característico, ¿sí? Esto es el mayor exponente alfa sub i para el cual el factor lambda menos lambda sub i a la alfa sub i aparece en la descomposición del polinomio característico, ¿sí? Y la multiplicidad geométrica del autovalor lambda
sub i, y se denota así, ¿no? Multiplicidad geométrica, es la dimensión del subespacio propio o del autoespacio. Entonces, la multiplicidad geométrica del autovalor lambda sub i, denotado de esta manera, coincide con la dimensión del autoespacio correspondiente, ¿sí? Y es igual a m, que es el orden de la matriz, menos el rango de la matriz, a menos lambda sub i por i. ¿Está bien? Pero uno básicamente se guía por esto. La multiplicidad geométrica del autovalor, lambda sub i, es la dimensión del autoespacio respectivo. ¿Está bien? Entonces, ya vimos lo que es la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica. Vamos a enunciar teoremas importantes de este tema. Si lambda es un autovalor de una matriz cuadrada, entonces la multiplicidad geométrica de lambda es menor o igual que la multiplicidad algebraica de lambda. Entonces, siempre la multiplicidad geométrica, ¿sí?, va a ser menor o va a ser igual a la multiplicidad algebraica, ¿sí? Eso es lo que me dice ese teorema. El otro teorema me indica que si A es una matriz de orden n, entonces A tiene n autovectores linealmente independientes, siempre y cuando la multiplicidad geométrica de cada autovalor es igual a su multiplicidad algebraica. Entonces, si sucede que la multiplicidad geométrica y algebraica de cada autovalor son iguales, entonces yo puedo concluir que A va a tener n autovectores linealmente independientes, ¿sí? Porque puede suceder que los autovectores asociados a autovalores distintos, asociados a autovalores, puede suceder que no sean todos linealmente independientes, ¿no? Vamos a un ejemplo. En este ejemplo me pide que determine la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de cada autovalor de esta matriz. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es calcular los autovalores y calcular los autoespacios, ¿sí? ¿Para qué calculo los autovalores? Pues a mí me interesa el polinomio característico, ¿sí? Entonces, tomo la matriz y calculo los autovalores con el polinomio característico, ¿sí? Formo la matriz C menos lambda por I, encuentro el polinomio característico, este determinante C menos lambda por I. Fíjense que acá aplico las propiedades del determinante. Acá me va indicando, ¿sí?, qué fila voy operando. Esto ya lo vimos en el tema de cálculo del determinante mediante propiedades, así que no van a tener problema en entenderlo, digamos, cuando lo resuelvan. Resulta que el polinomio característico de la matriz C es este, y ya me lo presenta. Esa es la ventaja de aplicar las propiedades y luego Laplace, de que yo obtengo un polinomio ya casi factorizado o un polinomio completamente factorizado. Eso me va a permitir visualizar rápidamente cuáles son los ceros de ese polinomio característico. En este caso tengo un cero que es igual a menos 2, que es un cero doble, y 4, que es un cero simple. Fíjense que acá la multiplicidad algebraica de menos 2 es igual a 2, porque el 0 menos 2 es un cero doble. Y la multiplicidad algebraica del autovalor 4 es 1, porque es un cero simple. ¿Está bien? Luego yo calculo los autoespacios partiendo de esta igualdad, ¿sí? Donde diga lambda igual a menos 2, perdón, donde diga lambda sub i, coloco menos 2. Por lo tanto, esta ecuación se transforma en esta otra ecuación, ya más particular, ¿sí? Entonces yo sé que este sistema está asociado, perdón, que esta ecuación vectorial, matricial, está asociado a este sistema de ecuaciones. Está formado por una ecuación, ¿sí? De acá despejo una variable, por ejemplo, x, y me doy cuenta que tengo dos variables libres. Eso significa que el autoespacio
asociado al autovalor menos 2 tiene dimensión 2. Tengo dos variables libres. Y acá he calculado sus representantes, los vectores de la base, ¿sí? Que me representan al conjunto de autovectores asociados al autovalor lambda igual a menos 2. Bueno, pero esto lo hice adicional, no es necesario. A mí me interesa conocer la dimensión del autoespacio, ¿está bien? Entonces, la dimensión del autoespacio es 2, porque tengo dos variables libres. Por lo tanto, la multiplicidad geométrica de menos 2 es 2. Para lambda igual a 4, hago los reemplazos respectivos, escribo la matriz, la ecuación matricial particular. A este caso, resuelvo ese sistema por el algoritmo de Gauss y encuentro este sistema. De la observación de este sistema podemos concluir que tengo una variable libre, por lo tanto, este autoespacio, el asociado a lambda igual a 4, tiene dimensión 1. Entonces voy a tener un único representante, digamos, ¿sí? Del conjunto. ¿Está bien? Eso quiere decir que la multiplicidad geométrica del autovalor 4 vale 1. ¿Sí? Entonces acá he ejemplificado, ¿sí? Estas definiciones, estos conceptos, multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica, ¿sí? ¿Dudas al respecto? ¿Ninguna? Bueno, continuamos con el tema. Ahora vamos a definir lo que son matrices semejantes, ¿sí? Entonces, dadas las matrices A y B, matrices cuadradas, decimos que A es semejante o similar a B si y solo si existe una matriz P invertible, tal que B se iguala a P a la menos 1 por A por P. P se llama matriz de cambio de base. Nosotros esta definición ya lo vimos en el tema de transformaciones lineales, cuando queríamos encontrar una matriz asociada a la transformación lineal respecto a una base dada, ¿se acuerdan? Entonces, particularmente lo utilizamos en los endomorfismos, ¿se acuerdan de eso? Entonces, este era la otra opción, ¿sí? De cálculo de la matriz asociada a una transformación lineal respecto a una base dada, ¿está bien? Asociado a un endomorfismo más bien, ¿está bien? Entonces nosotros a esto lo habíamos utilizado ya con anterioridad para hallar esas matrices o esa matriz, ¿sí? Entonces, acá definimos lo que son matrices semejantes. Entonces decimos que A y B son matrices semejantes, siempre y cuando, ¿sí?, cumplan con esta relación, con esa igualdad, donde existe una matriz inversible P denominada matriz de cambio de base, ¿sí? Entonces, estas dos matrices están relacionadas a partir de esta matriz P, siempre y cuando existe esa matriz P invertible, ¿sí? Vamos a enunciar un teorema. El teorema me dice, dos matrices son semejantes si y solo si son matrices asociadas al mismo endomorfismo respecto de distintas bases. Claro, ¿se acuerdan que nosotros ya con anterioridad hablamos de matrices semejantes? Entonces dijimos, una transformación lineal tiene asociado infinitas matrices respecto a bases distintas. Algo más particular. Un endomorfismo tiene asociado infinitas matrices cuadradas, ¿sí?, respecto a bases diferentes. Eso quiere decir, ¿sí?, que esas matrices asociadas a una misma transformación lineal respecto a bases distintas son semejantes entre sí. ¿Está bien? Por este teorema. Todas esas matrices asociadas a un endomorfismo, a un mismo endomorfismo, son semejantes entre sí.
¿Está bien? Entonces, matrices asociadas a un mismo endomorfismo respecto a bases distintas o bases diferentes son matrices semejantes entre sí. Por ejemplo, consideremos este endomorfismo, que va de R2 a R2. ¿Sí? Un endomorfismo, después hago la corrección, T que va de R2 a R2. Si me permiten así. Lo voy colocando. Este endomorfismo tiene asociado respecto a la base canónica esta matriz. Esa es la matriz del endomorfismo y acá me está aclarando. Esta es la matriz asociada a T respecto a la base canónica. ¿Sí? Ahora yo quiero determinar la matriz asociada a esta transformación lineal, pero respecto a otra base que no es la canónica, respecto a esta base. Entonces, ya sabemos cómo encontrar, cuál es el procedimiento para encontrar la matriz asociada a la transformación lineal respecto a una base dada. Entonces, si yo acá tengo la ley, obviamente necesito conocer la ley. Bueno, entonces tomo los elementos de la base y calculo su transformado. Una vez que calculo su transformado, lo que tengo que hacer es realizar un cambio de coordenadas a cada uno de los transformados y expresar este vector respecto a la base B1 y a este, perdón, y a este vector respecto a la base B1. ¿Sí? Entonces, las nuevas coordenadas están dadas por los escalares respectivos. ¿Sí? Entonces, el vector 2, 0 expresado respecto a la base B1 es el 2, 0. Eso surge de la resolución del sistema asociado a esta ecuación vectorial. El vector 1, 1 expresado respecto a la base B1 tiene coordenadas 0, 3. Y eso surge a partir de la resolución de este sistema. ¿Está bien? Entonces, puedo escribir la matriz B asociado respecto a la base B1. Y bueno, la matriz B va a tener por columnas, ¿sí?, las imágenes de los elementos de la base expresados respecto a dicha base. ¿Está bien? Entonces esto es 2, 0, 0, 3. Entonces, fíjense que esta matriz está asociada a esta transformación lineal T respecto a la base canónica, es semejante a esta matriz asociado a T respecto a la base B1. Esas dos matrices, A y B, son semejantes, ¿sí? Son semejantes entre sí. Y ahora comprobemos que efectivamente esas dos matrices son semejantes entre sí. Se tiene que cumplir esta igualdad. Entonces, en el lugar de B coloco esta matriz. En el lugar de A, coloco la matriz de la transformación dada. ¿Quién es P? No se olviden que P es aquella matriz cuyas columnas están expresadas o están en función de los elementos de los vectores de la base. Entonces P se forma, la primera columna de P va a estar formada por 1, 0 y la segunda columna de P va a estar formada por el 1, 1. Ese es P. La inversa de P, bueno, calculo la inversa de P por el método que yo quiera. Pero acá es fácil porque como es de 2 por 2, nosotros sabemos cómo calcular la inversa de una matriz de 2 por 2. Invierto los elementos de la diagonal principal, cambio los elementos de la diagonal, perdón, invierto los elementos de la diagonal principal, cambio de signo los elementos de la diagonal secundaria, y a esa matriz resultante la multiplico por 1 sobre el determinante de P. ¿Cuánto vale el determinante de P? 1. Por eso directamente me queda esta matriz como la inversa de P. Bueno, entonces ahí corroboro, haciendo este producto, que esas dos matrices, la del primer miembro y la del segundo, son iguales. Se cumple esta igualdad. Eso quiere decir que estas dos matrices, esta
y esta son matrices asociadas a una misma transformación, a un mismo endomorfismo, y son matrices semejantes. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces? Entonces, las matrices semejantes, ¿qué son? Son matrices asociadas a un mismo endomorfismo, expresadas respecto a bases distintas. ¿Sí? Esas son las matrices semejantes. ¿Cuáles son las propiedades de las matrices semejantes? Y bueno, las propiedades de las matrices semejantes son estas. Las matrices semejantes se caracterizan por las siguientes propiedades. Las matrices semejantes tienen la misma traza, tienen los mismos autovalores. Eso quiere decir esto. Tienen la misma traza, tienen los mismos autovalores, tienen el mismo determinante, tienen el mismo rango. Esas son algunas de las características de las matrices semejantes. Me interesa, ¿sí?, conocer estas características. Algo que me piden que demuestre en el final es, por ejemplo, esta. Demuestra que los autovalores de dos matrices semejantes son iguales. Esto de acá. O lo que es equivalente, demuestre que los polinomios característicos de dos matrices semejantes son iguales. ¿Está bien? Esto es de final, esto de acá. Le voy a poner con amarillo. Esto es de final. ¿Está bien? Eso es generalmente lo que me piden el final. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense, yo encontré un video que está bastante interesante donde muestra la demostración de una de las propiedades de los autovalores y de los autovectores de una matriz. Lo que generalmente piden en los prácticos, digamos. ¿Sí? Entonces, por eso también lo incluí acá. Y bueno, la clase que viene vamos a hablar de la diagonalización por semejanza. ¿Sí? Entonces, de todo el conjunto de matrices asociadas a una transformación lineal, como todas esas matrices son semejantes entre sí, me interesa, ¿sí?, encontrar una matriz diagonal semejante, ¿sí?, a una dada. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa, de ser posible, encontrar una matriz diagonal? Porque las matrices diagonales son fáciles de operar, ¿sí? Yo puedo calcular fácilmente las trazas de una matriz diagonal, el determinante de una matriz diagonal, el rango de una matriz diagonal, ¿sí? Entonces, son matrices con las cuales yo puedo trabajar más fácilmente, yo puedo operar más fácilmente. Entonces, me interesa, ¿sí?, encontrar o determinar si una matriz dada es semejante a una diagonal o no, ¿sí? Es decir, si una matriz dada es diagonalizable. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Bueno, hasta acá nomás. Ya son las 5 y no quiero atrasarlo. Gracias por estar. Cualquier duda me preguntan, ¿sí? ¿Dudas? ¿Nada? A ver, ¿me escribieron algo en el chat? No. Bueno, entonces, como no hay dudas, hasta acá nomás llegamos y nos vemos la clase que viene, ¿sí?